Recibimos a nuestro primer invitado, Roberto Birri, candidato a diputado nacional de Consenso Federal, el partido que lleva a la fórmula de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Vamos a consultarle sobre las propuestas que tienen para la Cámara Baja del Congreso de la Nación y analizar obviamente también el panorama político y económico de nuestro país. Hay muchísimo para hablar. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acercarte al espacio. Empezamos por brevemente la visión que tienen sobre la situación política y económica de nuestro país y sobre todo alguna proyección política para el año próximo. Bueno, la verdad que uno en tiempos de campaña electoral siempre tiene la intención de trasladar buenas noticias. Pero lo cierto es que no podemos desconocer el diagnóstico que tenemos hoy en el país. Argentina tiene un par de excepcionalidades negativas, después podemos hablar de las positivas, que son las más importantes, que la hacen casi único hoy en lo que es al menos en el mundo de los países occidentales. Lleva 33 trimestres sin crecimiento, de los cuales eso comprende prácticamente 8 años, que a su vez coinciden con la gestión de los últimos 2 gobiernos nacionales, tanto el último de Cristina Fernández como el actual de Mauricio Macri. De esos 8 años sin crecimiento, 3 directamente son de caída de la economía. Esto es prácticamente un récord que ni siquiera tiene Venezuela, porque Venezuela tiene 5 años de caída del crecimiento, Argentina ya lleva entre 7 u 8. Y eso, por supuesto, que no es gratis. Esto significa la realidad que hoy muchísimos argentinos vienen padeciendo, que, bueno, heladeras vacías, aumento de la pobreza, un verdadero industricidio con las pymes que se cierran todos los días y cae el empleo. Y a partir de ahí, bueno, encarar este proceso electoral sabiendo, no obstante ello, y en una mirada, digamos, razonablemente optimista, que también hay excepcionalidades positivas. Argentina es un país que tiene muchísimos recursos naturales, que tiene muchísimos recursos humanos calificados, tiene una capacidad ociosa en términos de recursos humanos de entre 7 u 8 millones de argentinos, tiene posibilidades económicas, por ejemplo, a partir de lo que es Vaca Muerta, haciendo por supuesto una salvedad de lo que suele ser su impacto ambiental negativo en cuanto en términos de contaminación del agua. Si supera eso, hoy Argentina tiene el segundo yacimiento después de California. Bueno, se abren unas perspectivas que si logramos poner en marcha la economía a través de criterios que la movilicen y no de políticas de ajuste, nosotros pensamos que con una serie de cuestiones económicas, algunas que tienen que ver con confianza y credibilidad, que ha perdido absolutamente el gobierno de Mauricio Macri, y otro que tienen que ver con una serie de medidas económicas, nos parece que de a poco, en el marco de un acuerdo que nosotros pensamos, y este es uno de nuestros principales proyectos, en el marco de la creación de un Consejo Económico y Social en Argentina, podemos ir generando las bases para ir saliendo de este pozo muy profundo que tiene Argentina. ¿Qué otra propuesta tienen, además de esto del panorama económico, considerando que está Roberto Labaña encabezando la fórmula de ustedes? Bueno, por eso decía, la primera, nosotros imaginamos que la primera decisión tiene que ser un acuerdo institucionalizado, no de personas, a través de un Consejo Económico y Social en donde participen sectores del oficialismo, de la oposición, sectores del trabajo y la producción, representantes de los credos, del sector académico, intelectual, y después, bueno, naturalmente atender a las necesidades acuciantes de esos 14 millones de argentinos que hoy se encuentran por la línea de pobreza, de los cuales una parte de ellos directamente no tienen un pedazo de pan para llevar a la mesa. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? Bueno, claramente los criterios tienen que ser alentar, mejorar naturalmente todo lo que tenga que ver con el ingreso de los trabajadores, reactivar lo que tiene que ver con la inversión, hacer una ecuación que vaya de la mano de estos dos aspectos de la ecuación económica y después, bueno, generar medidas concretas desde el gobierno. Por ejemplo, se puso en marcha, que fue una medida
impulsada por Labaña por allá por mayo a la emergencia alimentaria. Esto hay que acompañarlo también de un criterio de emergencia sanitaria. Hay una extraordinaria experiencia en la provincia de Santa Fe que nosotros pensamos trasladar a nivel nacional, ya sea siendo gobierno o impulsándolo en mi caso si soy electo diputado, que es el Laboratorio Público de Productos Medicinales. Argentina tiene toda la capacidad, así lo ha demostrado Santa Fe, para producir medicamentos de alta calidad y de bajo precio para resolver la problemática de medicamentos que tienen no solamente los jubilados, sino aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué pensás que no se hace esto hasta ahora? Bueno, eso es por decisión política, indudablemente. Lo hemos hecho en Santa Fe, el gobierno socialista de esa provincia lo puso en marcha, ha resuelto enormes problemas de tipo sanitario con esto. El laboratorio tiene ya 2 años, la experiencia ha sido sumamente positiva. Bueno, toda la experiencia aquilatada en esa provincia, así como la gestión en Rosario, todo lo positivo nosotros en escala lo vamos a plantear a nivel nacional. Una pregunta que le hacemos a todos los candidatos que se sientan en nuestra mesa. Si te tuviera que tocar votar un proyecto similar al que hubo sobre aborto, ¿estarías a favor de la despenalización del aborto o estarías en contra? Nosotros tenemos una posición como partido, posición que yo avalo, una posición histórica de considerar a la problemática del aborto como una problemática de salud pública. Desde ese punto de vista nosotros estamos a favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo y por lo tanto en ese sentido votaríamos a favor de una ley en ese sentido. ¿Qué te parece que lo frenó a esto? ¿El lobby de la iglesia, la política? Bueno, me parece que es un tema donde claramente divide a la sociedad. Me parece que se ha generado un nivel de discusión en torno a esto que yo lo veo como positivo, de la misma manera que se generó una cuestión de debate nacional sobre lo que es la educación sexual integral. Nosotros pensamos que el ESI se tiene que también reglamentar en todo el territorio nacional, más allá, obviamente, de cuestiones de jurisdicción. Ya es ley, lógicamente. Es ley, lo que pasa es que no se aplica de la misma manera en las provincias argentinas, solamente en algunas se aplica de manera integral. Me parece que también hay que avanzar en ese sentido y son todas políticas de salud pública que en algunos casos dependen del gobierno nacional y el otro del gobierno provincial. ¿Te costó trabajo, Roberto, cuando el partido decidió hacer una alianza con Roberto Labaña? Porque no vienen del mismo espacio, no vienen de la misma raíz. Bueno, en rigor de verdad no. A nosotros, a Roberto Labaña, lo fuimos a buscar con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Miguel Lifchit, en enero de este año, cuando se empezaba de a poquito a generar los mecanismos para la precipitación de los tiempos electorales. Nosotros estamos convencidos que la grieta ha sido nefasta para la sociedad argentina. Esta polarización trucha que viene desde arriba hacia abajo, que solamente ha servido para retroalimentar a las fuerzas políticas que gobernaron Argentina los últimos 8 años, que solamente los ha beneficiado a ellos, tanto a Cristina como a Mauricio Macri, pero que ha sido nefasto para la sociedad, y que era necesario generar un proyecto político que pudiera surfear, pasar por encima de la grieta, pero para eso se necesitaba un hombre que pudiera ser generador de consensos, que no hubiera estado metido en esa grieta, un hombre que pudiera tener adhesiones transversales de distintos frentes, de distintas procedencias, que hubiera sido o que fuera capaz de poder enfrentar la crisis porque ameritara antecedentes en ese sentido. Y la verdad que nos parecía, y nos sigue pareciendo, que Roberto Labaña es el hombre indicado para eso. Un hombre que ha sido un gran piloto de tormentas, que cuando tuvo que hacerse cargo de una crisis similar o peor que la que tenemos, no solamente que nos sacó de la crisis, sino que puso en marcha un proceso de desarrollo en el país, y de esa manera hemos tenido muchísimas coincidencias. La verdad que para mí es un honor poder participar como candidato en una lista de un hombre no solamente competente, sino de una irreprochable conducta y valores éticos que particularmente creo que debe ser el último estadista que le queda al país. Roberto, vas a tener muchas opciones para elegir en esta pregunta, pero ¿cuál crees que es el principal problema que tiene nuestra Argentina?
El principal problema que tiene... Me imagino que estás pensando entre un montón son de opciones. varios, son varios porque, a ver, hoy en la coyuntura tiene un problema claramente de confianza y credibilidad por parte del actual gobierno nacional. Ni siquiera impulsando medidas que podemos compartir las puede aplicar porque la pérdida es absoluta de confianza. Por eso creo que hay un ciclo terminado. Sería muy bueno para el país que el 10 de diciembre Mauricio Macri culmine su proceso democrático y le entregue el bastón de mando a un presidente de otro frente electoral. Me parece que su ciclo está absolutamente concluido, más allá de los números, también en términos de confiabilidad. Necesitamos acordar política, eso siempre ha sido difícil en Argentina, creo que hoy es un absoluto imperativo, y lograr generar una agenda de coincidencias básicas que también ha sido muy difícil de lograr. Creo que hoy las condiciones son de tal dificultad y los tiempos que vienen de tal escasez que me parece que están las condiciones tanto objetivas como subjetivas para avanzar en eso. Bueno, después por supuesto hay cuestiones más estrictamente de orden económico, las restricciones externas, las pujas distributivas, para el cual necesitaríamos un par de programas más. Rápidamente te quiero consultar, en Córdoba, a ver si está promocionando mucho el corte de boleta, de hecho se dio en las PASO. A ver, ¿por qué no habría que cortar boleta y poner la lista de Roberto Labaña entera? A ver, más allá de las definiciones que tienen las fuerzas políticas ocasionalmente adversarias, sus estrategias electorales, que en eso por supuesto que no me voy a meter, yo sí creo que Córdoba debiera ir pensando en abandonar este criterio, esta suerte de cordobesismo que en su momento pudo haber estado justificado, pero me parece que Córdoba tiene que volver a sentarse en las mesas de las grandes decisiones nacionales, porque hoy no lo está haciendo, objetivamente es así. No me parece que con el nivel de crisis que tenga el país, una provincia sola, en una suerte de aislamiento, vaya a poder salvarse. Me parece que necesitamos integrarnos todos. Yo particularmente, si soy electo diputado, seguramente buscaré niveles de coincidencia de manera transversal con legisladores de otras fuerzas políticas, de otras geografías, de otras regiones, para empezar a trabajar en un proyecto de país federal, de país integrado. Por eso me parece importante en este proceso electoral de apostar y de apoyar a proyectos nacionales. Por supuesto que nosotros creemos que el nuestro es el que hoy necesita el país. Roberto, te agradecemos por haber formado parte del programa, que sea con éxito. Bueno, el agradecido soy yo y felicitaciones por este tiempo en la pantalla que realmente habla muy bien de Meridiano 64. Gracias, Roberto. Antes de irnos a la pausa, queremos invitarlos a la próxima charla de nuestro amigo Pablo Sigismondi, que va a ser sobre refugiados el próximo viernes. Están viendo ahí en pantalla la imagen de la invitación. Nosotros hacemos una breve pausa, tras ella va a estar Rodrigo Agrelo del Encuentro Vecinal Córdoba. Quédese con nosotros que ya volvemos.